días. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da muchísimo gusto. Tenemos en el estudio al secretario de Educación Pública. Voy a decir el aún secretario de Educación Pública porque uno nunca sabe con los presidenciales dónde vamos a estar en unos cuantos días. Aurelio Nuño. Aurelio, ¿cómo estás? Muy bien, Mari Carmen. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Pepe, Marco. Gracias, Aurelio. Un honor estar aquí con ustedes. Oye, no, al contrario. Aurelio, ayer decías, y fuimos, bueno, yo que soy muy malosa, decía que me daba ternurita la declaración. Ayer decías que querías hacer el mejor modelo educativo en el mundo, de México. Y yo decía, bueno, yo también quiero que sea con Tom Cruise, pero hay que ser realistas, no creo que pueda. Vamos, o sea, yo creo que sí creo que es indispensable esta reforma educativa. Creo que el modelo educativo va por el buen camino, pero el mejor modelo del mundo, a ver, cuéntanos. No, mira, lo que dije ayer en un evento, y lo he dicho muchas veces, haciendo referencia a que durante el siglo XX el gran objetivo fue la cobertura. Cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921, que funda José Vasconcelos, era Obregón presidente, México era un país que venía saliendo de la Revolución, que tenía 15 millones de habitantes, pero más del 70% era analfabeta y menos del 30% de los niños iban a la escuela. Y cuando se creó la SEP, la utopía en ese momento, el objetivo, era crear un sistema de educación pública nacional en donde en cada rincón del país hubiera un maestro y una escuela. Y 100 años después, menos de 100 años después, hoy en día, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Somos 36 millones de alumnos, 2 millones de maestros, 260,000 escuelas. Tenemos cobertura universal de primaria en un país de casi 130 millones. Prácticamente universal de secundaria. Ya llegamos a 82% de cobertura en educación media superior. Cuando inició el gobierno del presidente Peña era 66%. Todavía tenemos retos ahí de cobertura, pero es un gran sistema. Y lo que yo decía es que eso se logró y es un gran mérito del Estado mexicano en el siglo XX, porque el gran objetivo fue la cobertura, y más con el crecimiento demográfico que se dio sobre todo en los años 60 y 70. Pero que hoy el gran reto del siglo XXI es la calidad, y que así como se logró una cobertura gigantesca durante el siglo XX que nos dio uno de los 5 sistemas más grandes, el siglo XXI nos tiene que dar en calidad el mejor sistema educativo. Obviamente no lo estoy diciendo que de aquí a mañana, ni siquiera en los próximos 5 años, es un proceso que tendrá que tomar una década o más, pero que estoy convencido de que se puede. Un país como Corea del Sur, que hace 40 años, ustedes lo saben muy bien, era más pobre que México, tenía un PIB per cápita menor, apostó por la educación, y es uno de los factores, no el único, pero es uno de los factores que explica el éxito. Y el sistema educativo de Corea del Sur hace 40 años no es lo que es hoy, y finalmente lo lograron construir. No es porque después me han malinterpretado que estemos copiando el sistema de Corea, ni mucho menos, pero sí de que a través de la educación se puede. Yo estoy convencido de que tanto los instrumentos que nos da la reforma como el nuevo modelo educativo que es parte de la reforma, si le damos continuidad, sin lugar a dudas, nuestro sistema educativo va a poder ser en los siguientes años uno de los mejores del mundo. A eso era lo que me refería. Aurelio, yo creo que, como tú lo acabas de decir, México no puede ni debe copiar un modelo educativo de ningún otro país. Sin embargo, sí puede y necesita tomar en consideración aquellos puntos que llevaron a otros países por un camino mucho más corto a darle la vuelta a su modelo educativo y hacerlo en función de un contexto económico. Hoy México está viviendo un contexto económico muy interesante, pero muy complicado, porque a nivel mundial está cambiando radicalmente todo el sistema de producción. Todas las economías se están modernizando, la innovación es la palabra clave. ¿Cómo llevar un sistema, un modelo educativo que vaya por un atajo, por un camino corto, y que al mismo tiempo tome lo mejor de otros modelos educativos que nos permitan insertarnos en la economía global? Primero, Marco, yo creo que caminos cortos desafortunadamente no hay. Y eso ha sido una experiencia en todo el mundo. Hablábamos ahorita de Corea del Sur, podríamos sumar en su momento antes a Japón, podemos hablar de ejemplos más recientes como es Polonia, que ha tenido después de una reforma y un cambio de modelo educativo mucho éxito, Vietnam, que es ahorita
platicamos, uno de los países que mejores resultados está teniendo, y todos hicieron reformas y replantearon su modelo muchos años antes de empezar a ver frutos. Por lo menos es un proceso que tarda una década en madurar, y aquí estoy hablando de los que van muy rápido. Entonces, creo que lo primero de lo que tenemos que estar muy conscientes es que atajos para hacer bien las cosas no hay. Segundo, que efectivamente en la construcción de la reforma y del nuevo modelo se tomaron elementos que han funcionado en otros lugares, pero obviamente adaptados a la realidad del país. Y finalmente, tener claro que lo que se está logrando sí es un cambio, lo que está ya planteado, radical en todos los aspectos, no solamente en el ámbito laboral, que es importante, en la relación del Estado y el magisterio, que ahorita hablamos de eso, de la profesionalización, del mérito, etcétera, pero también del ángulo pedagógico, que es el nuevo modelo, el cambio de planes de estudios, el cambio de enfoque pedagógico, la capacitación, etcétera. Si nos permite hacer un corte comercial, claro. Nos va a caer la guillotina electrónica. Ahorita la pueden ver, Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública. La financiera, y está aquí con nosotros el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Aurelio, estábamos platicando contigo y nos decías que no hay caminos cortos, no hay atajos para cambiar el modelo educativo, y nos comenzabas a platicar acerca de todos los cambios que se han venido registrando en nuestro país en materia de educación y cuáles son las etapas, las fases en lo que va de esta reforma educativa. Muchas gracias, Marco. Mira, primero, lo que se ha llamado la recuperación de la Rectoría del Estado ha sido muy importante, y es haber regresado las decisiones centrales que se tienen que tomar de política pública al gobierno y no al sindicato. Por el otro lado, a la par de esta recuperación de la Rectoría del Estado, se ha dado la profesionalización de los maestros. Por eso esta parte que se ha llamado laboral, obviamente tiene un componente laboral, pero va mucho más allá de ello. Tiene un impacto educativo y también, hay que decirlo, de manera positiva, político. Hoy, para ser maestro en México se tiene que hacer un concurso nacional, y únicamente entran los que tengan los conocimientos y lo demuestren. Antes había un sistema opaco, que entre otras cosas había tenido un sistema de venta y de herencia de plazas muy extendido, que hoy ha dejado de existir, y hoy se da un concurso nacional y entran los mejores. Un maestro que quiere escalar, que quiere ser director, que quiere ser supervisor, tiene que concursar la plaza, y se la queda el que gane el concurso de la plaza, y no como antes, que era influyentismo, era buscar una palanca en la burocracia o en el sindicato para ser director o ser supervisor. Hoy los maestros se tienen que evaluar. En esa evaluación, a los que les va muy bien se les incrementa el sueldo, 35% sobre el sueldo base. A los que no aprueban se les da capacitación y tienen varias oportunidades para poderlo hacer, y eso es una transformación que obviamente ha implicado cambios laborales, pero que ha hecho que la recuperación y la profesionalización de los maestros sea clave, y que ellos tomen control de su vida, porque lo que importa es el mérito, el esfuerzo y su calidad académica, y no su trabajo político o las influencias o el compadrazgo como era antes. Y eso tiene un impacto en el salón de clases, porque vas a tener mejores maestros. Hoy, por ejemplo, en Oaxaca hay ya un movimiento de padres de familia, de mamás y de papás, que están exigiendo en los salones maestros que se hayan evaluado. Qué bueno. Por algo muy simple. Pues quieren que sus hijos estén con un maestro que se haya evaluado y que esté comprobado, que conozcan. Ahora, junto con ello, hicimos el nuevo modelo educativo, y este fue un proceso que se construyó de manera colectiva. La SEP, nosotros hicimos un primer documento que pusimos a discusión. Tuvimos 15 foros nacionales con pedagogos, con los mayores expertos en educación en México, con actores, con los maestros, con los directores de las escuelas normales, con todo el sistema educativo. El CIDE fue el secretario técnico, el Centro de Investigación y Docencia Económica, sistematizó todos los comentarios que se hicieron en el primer documento que propusimos. Fueron más de 300,000 comentarios que el CIDE agrupó en 30 grandes corrientes de opinión, que nos hicieron una recomendación, y quedó el documento final, que es este que tienen ustedes. Educar para la libertad. Permíteme, antes de pasar al modelo educativo, y esta ha sido la crítica. Haber un proceso que ha sido indispensable en estas reformas, como tú bien dices, que la Rectoría del Estado otra vez tenga la educación, no sea el sindicato, que se evalúan a los maestros, como bien dices, que realmente ya no se hereden plazas, que no se vendan plazas, que sea realmente porque te capacites y pases un examen, una licitación que haya. Todo eso creo que está bien, y ahí viene que era indispensable hacerlo.
pero ahí viene la crítica. Decía, la reforma se quedó corta porque ha sido prácticamente laboral en ese sentido. Cuando nosotros vemos estos exámenes de PISA y todo eso, seguimos, bueno, realmente muy mal, ¿no? Cuando en comprensión de lectura, en matemáticas, en fin, ¿qué hacer ahí ahora? ¿Qué es lo que sigue? Incluso aquí hemos comentado, por ejemplo, en economía no se enseña absolutamente nada, ni las nociones básicas de inversión, ahorro, escasez, que debería haber. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué es lo que sigue? Claro, Pepe, mira, justamente es en lo que estaba entrando, que de eso se trata el nuevo modelo educativo, porque efectivamente está esta parte de la que ya hablamos, de la recuperación de la rectoría del Estado y de la profesionalización de los maestros, que es tan importante. Pero el otro cambio, y ahí es donde yo creo que es importante que se conozca, es este modelo educativo. Esto que les estaba platicando, que se hizo y se construyó en estos foros con el CIDE, etcétera, y que es el documento que tienen ahí, es un cambio. De entrada, nunca México había tenido en blanco y negro y por escrito su modelo educativo. Hoy lo tiene. Y el modelo educativo es el proceso y las políticas públicas para hacer un cambio radical en la pedagogía del país. Dejar atrás un modelo basado y sustentado únicamente en la memorización, que obviamente la memoria es importante. Había quien dice, ¿cómo? No, sigue, pero hay que ir más allá de ello. Lo que hemos resumido y decimos que es aprender a aprender, que significa aprender a discernir, aprender a pensar, tener un pensamiento crítico. Eso es lo más importante. Ahorita Marco decía el cambio tecnológico que estamos enfrentando. Ustedes lo conocen muy bien. Es un tema del que se habla poco en México, pero que es uno de los grandes retos que vamos a tener nosotros y todo el mundo. Les pongo un ejemplo. Más o menos en 10 años, un soldador de la industria petrolera y de la industria automotriz, que es un empleo de alto valor agregado, va a dejar de existir en México, porque se va a poder hacer vía robots a un precio menor que el sueldo, que es parte de lo que se está viviendo ya en Europa y en Estados Unidos, y que es parte de los fenómenos del populismo en esos países que hemos vivido. Ahora, lo que necesita es el técnico que sepa componer el robot, claro, cuando el robot se descomponga. Por eso es tan importante las carreras técnicas, que en Europa, en Francia le dan mucha importancia y aquí no. Y elevar el nivel educativo, sí, porque justamente lo que se va a requerir es pensamiento crítico, gente que sepa resolver problemas de diversas maneras, que tenga un conocimiento profundo del razonamiento matemático, pero que también conozca principios filosóficos, de ciencia, de historia, es decir, una educación integral. El inglés, que es una parte fundamental del nuevo modelo educativo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que era muy importante, y que para mí poderlo platicar con ustedes era muy importante, es que más allá de la parte de la recuperación de la rectoría del Estado y de la profesionalización de los maestros, la reforma tiene este otro planteamiento, que es un planteamiento gigantesco en cuanto al replanteamiento del modelo educativo, la calidad, los planes de estudio. A partir de este modelo ya tenemos los nuevos planes de estudio que hicimos con ¿cómo más se va a ir implementando? Expertos. O sea, ya tiene estos nuevos planes de estudio, ya va a ser obligatorio el inglés, los maestros se van a empezar a formar. No tiene suficientes maestros de inglés y no les van a enseñar pollito, chicken, gallina, o sea, es inglés de verdad. ¿Cómo son las fases? Porque no puede hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Cuál es la primera fase? No, la primera fase, ya estamos en ella. La primera fase fue hacer el modelo, después hacer los nuevos planes de estudio. Ahorita las comisiones de expertos en función de este modelo están trabajando en los nuevos libros de texto, que van a estar listos en abril, entre abril y mayo. Ya para la nueva primaria. Exactamente. La capacitación a los maestros. Ahorita se está dando capacitación a los maestros para que conozcan el nuevo modelo, el nuevo enfoque pedagógico, y todo eso se hizo así para que en el siguiente ciclo escolar, que empieza en agosto de 2018, arranque este nuevo modelo educativo. Es decir, los nuevos planes de estudio van a arrancar en el siguiente ciclo, que es el 2018, pero van a arrancar ya con los libros nuevos, van a arrancar con maestros que ya tuvieron una primer capacitación sobre este nuevo enfoque, y eso le va a dar integralidad a este cambio, porque antes lo que había pasado, además de que nunca se había hecho un cambio tan profundo de modelo pedagógico y de planes de estudio, etcétera, había veces que cambiaban los planes de estudio, pero los maestros ni se enteraban, entonces se quedaban en el papel, o cambiaban los planes de estudio pero no los libros, o viceversa, ¿no? En ese sentido, Aurelio, de los cambios, creo que es bien importante hablar de los cambios ahora que estamos pues en la recta final de esta administración, de este sexenio. ¿Está garantizada la reforma educativa?
no sé si tú vas a ser el presidente de la República y a lo mejor así lo vas a garantizar, pero si no fueras tú el presidente de la República, hoy siento que esto es como la cimentación de un gran cambio. ¿Qué se va a hacer para que pueda continuar y no en un nuevo sexenio venga borrón y cuenta nueva? Claro que sí, Marco. Mira, no está garantizado. Desafortunadamente no es así. Digo, está la reforma constitucional, están las leyes, que eran una condición absolutamente indispensable. Eres la herramienta para poder hacer los cambios que hoy se han hecho, pero es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque el marco legal te da las herramientas y los instrumentos, pero tiene que haber una gran convicción política y un trabajo diario para que la reforma salga adelante. El transformar y el retomar la rectoría del Estado no es algo que se consiga y ya se queda ahí, es algo que tiene que darse en un trabajo permanente. La profesionalización de los maestros es un trabajo permanente. El nuevo enfoque pedagógico, los nuevos planes que lleguen al salón de clases es un trabajo permanente. Entonces, si hay alguien que no está de acuerdo con esta visión, con una visión de la profesionalización de los maestros y la recuperación de la rectoría y que regrese a como era antes, si no están de acuerdo con la enseñanza del inglés, si no están de acuerdo con una visión de una educación integral, es muy o relativamente fácil echarlo para Permítenos, atrás. Aurelio, Claro y que otra sí. vez a otro corte comercial. Regresamos Encantado. con Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública. Estamos platicando sobre este nuevo modelo educativo que trae la reforma. Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera, seguimos platicando con Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, sobre este nuevo modelo educativo que nos presentas, Aurelio. Y bueno, te decíamos anteriormente el tema de PISA, salimos muy mal, nuestros niños y jóvenes, adolescentes, salen muy mal evaluados en comprensión de lectura, que lees un texto y no sabes qué leíste. Después que leíste una página no sabes exactamente qué leíste. En matemáticas, realmente en matemáticas estamos a niveles bajísimos, los más bajos de la OCDE. En fin, ¿cómo vamos a arreglar primero eso para allá? Y ya luego ya nos metemos a lo que hemos dicho aquí, educación financiera, en fin. Pero cuéntanos cómo se arreglan estas dos partes primero. Bueno, mira, es justo lo que plantea este nuevo modelo educativo y que se traduce en los nuevos planes y también en los libros y en la capacitación a los maestros. Todo eso tiene una traducción práctica en estos tres elementos. Estamos pasando del nuevo, como decíamos hace un momento, de un nuevo enfoque pedagógico, en donde ya no hay únicamente memorización, en donde el maestro, más que simplemente dar un dictado, se vuelve un facilitador que ayuda a los niños y a los jóvenes a razonar y a pensar por sí mismos, y ha implicado también un cambio en el currículo, en donde estamos pasando de un currículo muy extendido, que no permitía que hubiera se pudiera profundizar en el conocimiento o en la comprensión de muchos fenómenos, a uno menos extendido pero con mucha mayor profundidad. El día que los presentamos yo decía, estamos pasando de un currículo que tiene 1 hectárea de extensión y 1 centímetro de profundidad a uno que tiene mucha mayor profundidad. ¿Ahora qué va a traer el currículo? Mira, hay algunos de los temas centrales tiene que ver con la enseñanza del idioma, la comprensión profunda, en nuestro caso del idioma español, para quien tiene una lengua materna distinta al español también, y el inglés como una segunda lengua o tercera lengua, conforme vayamos avanzando en el plan que ustedes ya conocen de formar maestros de inglés. Pero aquí lo importante es la profundidad desde la alfabetización inicial, es decir, cuando los niños aprenden a leer y a escribir. Hoy este proceso empieza en primero de primaria y ahora lo vamos a empezar desde el preescolar y va a concluir hasta el segundo de primaria. En preescolar, por ejemplo, los niños van a tener acceso durante los 3 años del preescolar a 120 títulos y libros distintos. En un principio, obviamente, todavía no saben leer y escribir, pero se van familiarizando con el mundo de la cultura escrita porque los maestros les pueden leer, el niño puede dictarle al maestro y va generando una familiarización y va conociendo los libros y va teniendo se va compenetrando en este proceso. Y lo que digo es parte de investigaciones muy profundas que llevan muchos años, que han hecho expertos sobre cómo se aprende el idioma español, muchos de ellos mexicanos de la UNAM que participaron en este proceso, la doctora Celia Díaz, por ejemplo, que lo han hecho con gente de España, de Argentina. Son 30 años de investigación pedagógica sobre cuál es la mejor forma de alfabetizar, y eso viene en este nuevo modelo educativo. La parte de matemáticas también, estamos dándole un giro
para que haya un gusto por las matemáticas, que se entienda que las matemáticas, más allá de números y fórmulas, es una manera de razonar y de pensar que ayuda a resolver problemas de la vida cotidiana. Y eso también lo hemos hecho con gente, con expertos del Cinvestav, por ejemplo, que son expertos en educación, en matemáticas. Le va a dar un giro y les va a dar, esto sobre todo en primaria, en la educación básica, en preescolar y en primaria, bases y elementos fundamentales para que después puedan profundizar en otros temas, en economía, en educación financiera, etcétera, que sí se va a ver también, por supuesto, desde la primaria, pero le vamos a dedicar más tiempo para que con mayor profundidad tengan los elementos centrales de una comprensión vasta del lenguaje, tanto escrito como hablado, etcétera, de las matemáticas y del razonamiento matemático, y por supuesto de elementos del pensamiento científico, de historia, etcétera, pero que les den esas bases que después les van a servir para potenciar su conocimiento, particularmente, como hablamos ahorita, en un mundo en donde lo que vas a necesitar es pensamiento crítico frente a un mundo cada vez más tecnologizado. Claro. Y es lo que se va a requerir. A ver, yo te voy a desviar un ratito, sí, claro, de este tema, porque no todos los días tenemos aquí un presidenciable, y te voy a hacer una pregunta. O sea, evidentemente, si tú fueras candidato y llegaras a ser presidente, no tengo la menor duda que este modelo educativo sería una de tus prioridades, pero ¿cuál es para ti hoy el primer problema de México y cómo lo resolverías? Bueno, creo que para los siguientes años es educación. Y me dices, y es educación, educación y más educación. El futuro de México, la capacidad para que México sea un país menos desigual, sea un país con más libertad, porque los niños y los jóvenes tienen opciones y pueden optar por los empleos que quieren y no por los que les quedó, se da con educación. Yo estoy convencido de que México puede ser una gran potencia en el siglo XXI, y eso se da con educación, conectado a un proyecto coherente de innovación y de ciencia. Y creo que ese debe de ser la máxima prioridad, tener un país con una educación de calidad. Lo platicábamos al inicio del programa, eso es lo que le permitió catapultarse a Corea del Sur, a Vietnam, a Japón, a muchos países europeos, etcétera. Entonces yo creo que ese es un primer elemento absolutamente central. Y además otro tema, la educación no solamente es la comprensión de el mundo más académico, sino la educación es también formación de ciudadanía. Tú lo decías ahorita, ética, formación ciudadana. Necesitamos formar ciudadanos para la democracia, que sepan ejercer su libertad, y eso también se da en esta visión de una educación integral como tiene el nuevo modelo educativo. El combate a la corrupción empieza con una buena educación. La formación de un buen Estado de Derecho, que es otro de los grandes retos que tenemos, empieza también con una buena educación. Entonces me parece que ese es el eje principal. Junto con ello, obviamente, la construcción amplia de un Estado de Derecho mucho más vigoroso. Eso implica seguridad, acceso a la justicia, combate a la impunidad y a la corrupción, vencer la desigualdad, que creo que es otro de los grandes retos que tiene nuestro país, y por supuesto mejores servicios públicos en general. Las pequeñas grandes cosas que cambian la vida cotidiana, pero todo está alineado con la educación. Antes de irnos, tenemos apenas un minutito. El presupuesto, los recursos son un obstáculo para seguir con una más profunda reforma educativa en nuestro país. Mira, te lo contesto rápido. Sí se requieren y se van a requerir en el futuro más recursos, pero era necesario hacer antes esta reforma porque antes se gastaba muy mal. Y parte de esta reforma es que hoy se gasta mejor en educación, y entonces los recursos que vengan al futuro podemos estar seguros de que se van a invertir mejor. Pues qué gusto tenerte con nosotros, Aurelio. Gracias, Aurelio. Al contrario, mil gracias a ustedes. Y un honor haber estado aquí con ustedes en su programa. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, gracias. Vamos a un corte, no se vaya. Si quieres conocer la